pues lo único que os pido es que cuando hagamos una parada a lo largo del camino, para que todo andado, que nos callemos para poder escuchar a Paco, ¿vale? Muy bien, pues, Paco. Bueno, pues buenos días. Esta visita es la primera, como ha dicho Vicky, del curso presente y se enmarca dentro de un ciclo de visitas guiadas que vamos a hacer durante este año. No sé si sabéis que el año 2015 ha sido declarado por el Consejo de Europa Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico, y a nivel internacional pues se va a celebrar sobre todo las asociaciones patrimonialistas y del patrimonio industrial. Y nosotros, también los compañeros de la SAC de Vélez, de la Asociación de las Chimeneas de Málaga, vamos a trabajar a lo largo de todo este próximo año el tema del patrimonio industrial. Ahí se enmarca esta primera visita. Hoy hemos elegido el pago de las Mercedes. No me voy a extender ahora sobre ello. Vamos a acceder al pago de las Mercedes por su cara norte y allí ya vamos explicando. Haremos 4 paradas. La primera será en los restos de la calzada romana, siguiendo el camino que acabo de mencionar. La segunda parada será junto al barranco de Maro. Vamos a ver el acueducto por su cara norte, y allí ya haremos una parada, explicaremos todo aquello. A continuación iremos a la fábrica San Joaquín, lugar donde estaremos un buen rato, hay espacio libre suficiente, quien lleve un bocadillo allí puede aprovechar y comérselo. Y luego, para finalizar ya, pues cruzamos la carretera y vamos a la zona sur del Pago, la que está más cercana al mar, para ver el pabellón, la casa de recreo de los Pérez del Pulgar, regresando ya de ahí a Nerja, no por el camino antiguo, sino por la carretera general, que pues tiene un paseo acerado. Entonces, como somos muchos, yo voy a ir en cabeza y vamos a ir, si no en fila india, al menos hasta llegar a Capistrano. Vamos a entrar en Capistrano, vamos por vía romana y de ahí ya salimos al campo hacia la calzada romana. No nos desperdiguemos y llevemos buen ritmo para no perder mucho tiempo en la reagrupación. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos. Este es el barranco del Badén y sería el límite, digamos, de poniente del Pago de las Mercedes al que vamos ahora. Todo esto la documentación histórica le llamaba las viñas del Badén. Era una zona plantada de viñas y por aquí venía todo lo que estamos pasando, el antiguo camino. Quiero hacer un inciso porque el otro día, documentándome, me encontré en el Boletín Oficial del Estado publicada el proyecto de depuradora que se está construyendo aquí y llamaban a esto Barranco de Maro, pero en la planimetría publicada en el Boletín Oficial del Estado, y a mí me sorprende muchísimo que se cambien los topónimos alegremente, como ha ocurrido en otros lugares de Nerja. Entonces me gusta llamar la atención sobre los topónimos históricos, pues para que se conserven y que no nos lo cambien, porque capaz es la gente ahora de empezar a llamar a esto Barranco de Maro, al menos los que sean de fuera, porque aparece en el Boletín Oficial del Estado. Bien, vamos a seguir ahora y ya hacemos la parada en la calzada romana. 1487, Reyes Católicos conquistan Vélez y toda esta zona. Maro y Nerja no se encontraban donde se encuentra ahora. Maro estaba aproximadamente en el cruce de la carretera nacional 340 con el río de Maro, que viene del nacimiento,
Bien, en ese cruce, en ese entorno estaba el Maro Antiguo. Nerja Antigua estaba en torno al Castillo Alto, es decir, donde está el tanatorio nuevo que han hecho ahora, bueno, pues en todo ese entorno y hasta el río Chillar. Posteriormente, en el año 1505, en el 4, Maro se queda despoblado, los moriscos se van todos, huyen a Allende, y entonces la reina Juana I de Castilla le vende el territorio, que cuando se iban los moriscos a Berbería, todo eso pasaba a ser propiedad de la corona, sus propiedades, tierras, casas, todo. Entonces la reina Juana I de Castilla, para pagar los funerales de su madre y para pagar una escuadra de vigilancia de la costa, le vende a su secretario Gaspar de Gricio el lugar de Maro, que se va pasando a su hijo y de ahí a su nieto Juan de Gricio Herrera, que finalmente se lo vende en el año 1582 a un abogado de la Chancillería de Granada que se llamaba Felipe de Armengol. Este hombre viene con la idea de convertir Maro en una enorme plantación de caña de azúcar y de construir un ingenio azucarero, porque lo que venía era hacer negocio con la tierra. Y efectivamente construye un ingenio que conocemos hoy con el nombre de Ingenio de Maro o de Armengol. No vamos a visitarlo, se visitó en otro lugar, que estuvo activo hasta el año 1873-74 aproximadamente. Ese ingenio y toda la tierra de Maro pasaron a pertenecer a una familia a partir del año 1798, a la familia Pérez del Pulgar, de la que luego hablaré más por extenso cuando lleguemos al acueducto y cuando lleguemos a la fábrica. El camino, ya os he comentado antes, que conducía desde Vélez Málaga, Torró hasta el Muñécar, pues pasaba por aquí, nos encontramos en pleno camino medieval, y los caminos medievales reaprovechaban antiguas calzadas romanas. Sabemos que había una calzada romana porque está documentada, era el ítem Cástulo-Malaca, una calzada que comenzaba en Cástulo, en la provincia de Jaén, descendía por Pinos Puente, llegaba hasta Granada, bajaba hasta la costa, Motril al Muñécar, entonces conocida con el nombre de Sexy, subía hacia el interior, buscaba la cabecera del Río de la Miel, descendía por Río de la Miel y venía por la zona de Maro, cuando Maro todavía, el Maro moderno todavía no existía, venía por la zona de Maro y llegaba por aquí hasta el Castillo Alto de Nerja, subía al túnel de la autovía que os he comentado y de ahí a Torrós y a Vélez. Siempre por el interior, porque la idea que tenemos que cambiar el chip, la idea que tenemos de los caminos iban bordeando el mar y la costa, eso es muy reciente. Se huía del mar, el mar era peligro, había invasiones, había piratería, había que huir lo más posible de la cercanía al mar y los caminos iban por zonas casi lindando con las sierras, con las montañas. Ítem Cástulo-Malaca. Los itinerarios lo conocemos porque hay un itinerario que se llama el itinerario Antonino, que es el que va diciendo todas las etapas de esa vía romana. Las vías generalmente se hacían para que las legiones romanas pudieran circular sin ningún tipo de problema por todo el territorio. Y generalmente una legión tardaba en hacer a pie cada día entre 25 y 35 kilómetros, por lo cual los distintos itinerarios, las paradas, digamos, los hitos de esa calzada, de esas vías, se medían en función de esos kilómetros que las legiones romanas recorrían diariamente. Parece que comenzaba en Sexy, en Almuñécar, el punto anterior del itinerario y llegaba hasta Caviclum, que es lo que hoy conocemos como Conejito, como Torrón. Ahí había una factoría, una villa romana y tal, y unía ese tramo. Y este tramo es lo único que se ha conservado de ese itinerario por toda esta zona. Como veis, está completamente destrozado, ahora os comentaré alguna cosa. Ha sido estudiado y excavado por Luis Efrén Fernández, un reputado arqueólogo. Cuando se construyó la autovía, pues aquí se hicieron determinados estudios y excavaciones de urgencia y uno de ellos fue está bien demostrado que es una calzada romana. Os diré que las calzadas romanas solían tener una anchura de entre 3 y 5 metros, que tenían 4 capas. Aquí conservamos visibles solamente las 2 superiores. Según Luis Efrén hay algún tramo, yo no lo he podido ver,
tendría que venir con él y que me lo mostrara, en que se ve la tercera, no así la cuarta, porque parece que aprovecha el roquedo, ¿eh? Esta zona tiene zonas de roca y por lo tanto aprovecharía el roquedo. Y además habría tanto a un lado como a otro, en algunos casos muretes, en otros casos una serie de zonas para evacuar el agua de la calzada. Durante la Edad Media no se construyen caminos, no se hacen caminos nuevos, se aprovechan en la medida de la posible las antiguas calzadas romanas. Sabemos que a partir de 1585, Felipe de Armengol, el que compra Maro, esto no era Maro, ni el pago de las Mercedes que vamos a visitar era todavía Maro, ya os diré dónde históricamente comenzaba Maro. Pues bien, Felipe de Armengol, cuando construye su ingenio, construye caminos que llegan hacia el interior de Granada. En realidad él no abre caminos nuevos, sino que reaprovecha caminos antiguos en las calzadas romanas. Esto está completamente, digamos, documentada como calzada romana y sin embargo podéis observar el estado deplorable en que se encuentra. Por aquí vienen motos que hacen cross y bueno, pienso que dentro de nuestro patrimonio es una de las cosas que, contando con arqueólogos, debiera ser correctamente restaurado, conservado y puesto en valor, porque no todo el mundo tiene un trozo de calzada romana realmente auténtico. Bien, es verdad que cuando se llega se ve todo este pedregal y se dice, bueno, ¿y este es el mérito de una calzada romana? Bueno, pero fijaron en qué condiciones se encuentra. Nosotros ahora vamos a subir la calzada, tener mucho cuidadito porque está muy pedregosa y si queréis ahora podéis ver ahí perfectamente la parte superior que se hacía con piedras, eran piedras, y la parte plana de las piedras se colocaba hacia arriba y la parte que no era plana se colocaba hacia abajo. Luego debajo había una capa, generalmente mezcla de arena, cantos rodados, que es la que vemos aquí de color rojo. La tierra esta es muy rojiza porque son suelos rojos mediterráneos que se llaman. De hecho, por donde hemos venido hay una zona que asciende, que es la llamada Cuesta Colorada, que históricamente ese topónimo está recogido. Bien, pues nada más subir ya nos vamos a encontrar con la esquina primera de todo lo que es la fábrica San Joaquín. Nosotros no vamos a entrar de momento, la vamos a ignorar. Vamos a pasar por debajo de un túnel que hay para irnos al acueducto del Águila, al barranco de Maro. Y luego retornaremos y ya entraremos a la fábrica San Joaquín, pero no por aquí arriba, sino por donde entraban las cañas, ¿eh? Venga, vamos. Comenzaba el territorio de Maro. Maro comenzaba cuando Felipe de Armengol se le da la posesión de su territorio por parte de Vélez Málaga. Llegan a un punto en el que confluyen el camino que viene de Vélez, que es este, y el camino que viene del Castillo Bajo de Nerja, es decir, del Balcón de Europa. Y se dice del Castillo Bajo y no de Nerja, porque en 1582, que es cuando toma la posesión, Nerja, la moderna, todavía no existe. Faltan todavía 50 años para que la población se establezca donde está ahora. Venía un camino que pasaba por la actual calle de los Huertos, bordeaba Burdiana por arriba y subía casi en línea recta hasta aquí. Aquí confluían los dos caminos y en este punto comenzaba el territorio de Maro. Incluía, por tanto, todo el barranco. Aquí comienza el pago de las Mercedes. Os he hablado antes de la familia Pérez del Pulgar. Los Pérez del Pulgar son una familia granadina, ellos son aristócratas, son nobles. Uno de ellos, Joaquín Pérez del Pulgar y Ruiz de Molina, hereda de su madre una serie de territorios aquí en Maro. Hereda la Casa Grande, junto con un hermano heredan el ingenio azucarero antiguo y heredan pues todas las tierras que había desde este barranco hasta el río de la Miel. Todo eso era el Maro histórico, el Maro tradicional. Pero a partir de 1858-59, este señor, Joaquín
Pérez del Pulgar, y su hijo mayor, Emilio, deciden comprar una serie de tierras en el Tablazo de Maro, que es toda la parte que hay donde está cercana a la cueva, donde está esa urbanización, y esta zona es el Tablazo de Maro, y además compran tierras parcela a parcela en toda esta zona que tenemos aquí, que históricamente no se llamaba Pago de las Mercedes. Para quien no lo sepa, un pago es una especie de distrito de explotaciones agrarias, y entonces había un pago que era el pago de la Vega de Maro, que venía desde Río de la Miel hasta aquí, y aquí comenzaba lo que se llamaba el pago de la Fuente del Badén, que llegaba justamente hasta el Romeral, hasta el río Chillar, etc. Cuando este hombre compra todas estas tierras, su idea es ponerlas de regadío, y por lo tanto necesita agua, y aquí no hay agua. El agua tiene que venir de Maro, de la acequia de Maro, que es la acequia histórica que viene desde el nacimiento de Maro, rodea el lugarejo, llega al pueblo actual de Maro, que es donde Felipe de Armengol construyó en el siglo XVI el ingenio y casas para los que trabajaban en el ingenio, todo ello en la actual Casa de la Marquesa, porque eso era el Maro antiguo, la Casa de la Marquesa. Y luego pues se va un poquito agrandando, por ahí viene la acequia, rodea, entra en lo que se denomina Vega de Maro, esta parte que hay aquí es la Vega de Maro, y llega, bueno, pues ahí moría. Entonces este hombre manda a construir un acueducto para salvar el barranco de Maro, y llevar el agua de riego, continuar la acequia y llegar el agua de riego. Se ha dicho que él construye ese acueducto para llevar el agua a la fábrica San Joaquín. Eso no es cierto. El acueducto está documentado, ya construido en 1864. Se conserva un plano cuando se están haciendo los estudios para la carretera. Se conserva un plano de 1864 en el que ya aparece el acueducto construido. No puede ser anterior al año 58-59 porque en esos años es cuando ellos estaban comprando todas estas tierras, no eran propietarios todavía. Luego, entre esa fecha y el 64, en esos 5 años, se construye ese acueducto del Águila. Había a este lado del acueducto, también en ese plano de 1864, 6 casas conocidas con el nombre de Casas de Tetuán. Ese era el nombre que tenían las casas de Tetuán. No sabemos por qué ni a qué viene el nombre de Casas de Tetuán, si porque ya entonces toda esta zona era conocida como Tetuán y esas eran las casas de Tetuán, o la gente terminaría conociendo la zona con el sobrenombre de Tetuán porque las casas así se llamaban. No lo sabemos. Ni lo he encontrado en ningún documento histórico el nombre de Pago de Tetuán. Esto es un pago popular, un nombre popular que se le da a esta zona. El acueducto, ¿quién lo construye? Por supuesto lo financia Joaquín Pérez del Pulgar y se lo encarga al maestro de obras del Ayuntamiento de Nerja, a lo que sería entonces el arquitecto municipal, que era Francisco Cantarero Martín. Francisco Cantarero era hijo de una saga de maestros constructores municipales y construye el cementerio de San Miguel de Nerja, construye el cementerio antiguo de Maro, donde hoy está la ermita de San Isidro, en fin, construye edificios de cierta categoría en Nerja y construye este acueducto. Lo sabemos porque en el templete que hay en el centro del acueducto deja él grabado su nombre, Francisco Cantarero, digamos en el enfoscado antes de que aquello fraguara. El arco, me gustaría, nos vamos a acercar a verlo para que lo veáis con detalle, pero os voy a decir desde aquí que tiene 4 pisos, tiene 4 niveles y un total de 36 arcos de medio punto peraltado. Todo él está construido en mampostería y en ladrillo. Y toda la parte superior, como veis, esta es la cara norte, es la cara noble, porque cuando se construye nadie lo veía por allí no había camino, ni carretera, ni absolutamente nada. Todo el que tenía que pasar de camino, de tránsito, pasaba por aquí. Y entonces veía la cara noble del acueducto, que era la decorada.
Ahora todo eso ha cambiado y todo el que pasa por la carretera obligatoriamente ve la cara sur, que es la menos decorada y la que menos, digamos, categoría desde el punto de vista artístico puede tener. La parte superior tiene una arquería ciega de arquillos túmidos que se llaman porque son de herradura pero apuntados, y en la parte superior hay dos canales de agua, uno al aire libre, que es la acequia que todo el mundo ve, y otro en el pretil sur. Embutido en el pretil pasa un canal oculto de agua. Hay dos, eso se descubrió en la restauración última que se hizo del acueducto, picando, se descubre que ahí pasa por dentro del pretil sur un segundo canal de agua. Tiene en la parte superior un templete coronado por un pináculo y una veleta que tiene un águila de hierro, y por eso tiene la denominación de acueducto del águila. Quiero deciros que hace unos años se restauró y la restauración pues ha tenido una crítica enorme porque la gente no estaba acostumbrada a ver el acueducto pintado de color. Yo siempre digo que para gusto los colores y que cada uno tiene, pero sí diré que la recuperación de la pintura no se hace inventada, sino que se hace un estudio de la policromía que quedaba en las paredes del acueducto, y se recupera la policromía original, que es ese color albero que veis y el color almagra con que se recubrían los ladrillos, no con otra función más que la de proteger el material, era algo de protección. Y sobre todo porque cuando nosotros vemos un monumento que ha perdido el color y nuestra vista y nuestro cerebro se ha acostumbrado a verlo de esa manera, nos choca enormemente encontrarnos con esto. Hablé precisamente con el responsable de la restauración y me dijo que, temiendo que la gente no terminara de aceptar, utilizaron colores más apagados de los que originalmente había. Es decir, tenéis que ver eso como un 20 o un 30% más chillón de color de lo que realmente está, si quisiéramos encontrarnos con el color original que tenía el acueducto. Bien, como veis, una obra de ingeniería magnífica. Se han recuperado también las bolas de terracota que decoran la parte noble, la parte norte, no las hay en la parte sur, como veréis luego. Luego nos vamos a acercar para que lo veáis de cerca, porque quien no lo haya visto nunca, ni la acequia, es precioso de ver. Deciros que hace un año un vecino de por aquí, para poder bajar abajo a la finca que tenía, pues decidió meter una máquina y abrir una especie de carril así de la noche a la mañana, sin permiso municipal, sin nada, y cubrió completamente con un terraplén de tierra las últimas arcadas de aquella parte de allí. Esto, hay mucha gente que dice, el acueducto del Águila es un BIC. Un BIC es un bien de interés cultural, y para quien no lo sepa, esa es la máxima figura de protección que puede tener en España un bien, de protección jurídica. Bien, esto no es un BIC, pero sí es un BIC desde aquí hasta el arroyo del Sanguino, todo lo que hay. Y explico porque creo que la gente debe saber. Se descubre la cueva en el año 59, en el año creo que 62-63 se declara monumento nacional la cueva, y unos años después, en el año 68, se decide declarar Maro paraje pintoresco, es decir, proteger el entorno de la cueva de alguna manera, y se declara paraje pintoresco y se traza una planimetría desde los pinos hasta el mar y desde el barranco de Maro al barranco del Sanguino. En el año 85, cuando se hace la Ley de Patrimonio Histórico Español, se declara que todos los lugares que estuvieran catalogados como paraje pintoresco se convertían en bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico. Como consecuencia, todo lo que hay entre este barranco y el Sanguino, el mar y los pinos, es bien de interés cultural con la categoría de sitio histórico. El acueducto no tiene la categoría específica de BIC, pero sí lo tiene porque se encuentra justo en el barranco donde comienza un BIC, que es el Centro Histórico del Mar, y por tanto tiene protección por eso. Bien, eso era lo que quería decir. También os quería comentar que me gustaría que nos acercáramos porque es que se ha conservado
tal como aparecen los planos de hace 150 años y tal como se hablaba en la documentación del siglo XVI, quisiera que vierais por dónde llega, porque además abajo hay los arranques de lo que parece pudo ser un puente romano, le llaman el puente romano de la Coladilla, se conserva muy poco, los arranques que atravesaban el río, digamos el arroyo que venía por el barranco. Nos vamos a acercar simplemente a ese saliente porque ahí os voy a indicar por dónde bajaba y por dónde subía el camino, para que vosotros otro día, si queréis, tranquilamente lo descendáis y por ahí se llega a la urbanización que hay junto a la fuente. De cultivo de caña de azúcar excepcional. ¿Por qué? Porque reúne una serie de condiciones. Desde prácticamente Manilva hasta Adra hay una cadena montañosa paralela, toda la penibética paralela al mar, que hace de pantalla, que evita que los vientos fríos del norte lleguen aquí. Es una zona cerca del mar, en la solana de la montaña y por tanto reúne unas condiciones climáticas ideales para que aquí se dé la caña de azúcar. Los árabes introducen el cultivo de la caña. Hay algunas noticias de la Edad Media, sobre todo en la zona de Almuñécar, en la zona de Motril. Parece que algo de caña se cultivaba en Vélez cuando llegan los Reyes Católicos en el año 1487. En el repartimiento hay una cita sobre caña dulce. Pero además os puedo asegurar que en Maro existían, porque he encontrado documentación de que en el año 1505, cuando Gaspar de Gricio toma posesión de Maro, se habla de los cañaverales que había en Maro, y entonces el término cañaveral solamente se utilizaba para las plantaciones de caña de azúcar, no para las cañaveras que ahora tenemos a orillas de los ríos y de los arroyos. Bien, luego documentada desde esa época, pero es Felipe de Armengol el que reintroduce a gran escala el cultivo de la caña. Deciros que las instalaciones azucareras donde se produce el azúcar tienen que estar rodeadas de tierras de caña de azúcar. Eso es imprescindible, es como una especie de simbiosis. Las tierras no pueden vivir sin un ingenio cerca, ni el ingenio puede vivir sin tierras cultivadas de caña cerca. ¿Por qué? Porque desde que se corta la caña empieza a perder concentración en sacarosa hasta que se muele, digamos, y no deben transcurrir más de 72 horas. ¿Por qué? Porque se queda en un 60% de sacarosa desde que se corta hasta ese momento. Cuantos más días pasen, peor. Luego, las tierras tienen que estar cerca del ingenio para irlo llevando.
Los ingenios a la vez, o fábricas azucareras, tienen que abastecerse de caña, no pueden empezar a funcionar en el mes de a 1 de marzo, que es cuando empezaban a funcionar aquí. El día 1 de marzo comenzaba la molienda y finalizaba a finales de abril, principios de mayo. Podía incluso prolongarse hasta principios de junio. Bien, durante ese tiempo los ingenios y fábricas trabajaban día y noche y de manera ininterrumpida, no se paraban. Entonces los costes eran extraordinarios, no podían permitirse el lujo de tener parones. Entonces el abastecimiento de cañas tenía que ser continuo. Y los campesinos cortaban la caña según iba marcando el ritmo la fábrica azucarera. Es decir, los dueños de la fábrica azucarera eran auténticos caciques de la zona. Ahora os voy a contar algunos detalles sobre este pago precisamente. Hasta mediados del siglo XIX se muele en ingenios preindustriales, con una tecnología muy atrasada, y todo funciona, los molinos se mueven a base de energía hidráulica, al menos en esta zona. Son acequias de agua que se precipitan sobre volaeras, y estas volaeras por unos ejes van moliendo los molinos y ahí se muele la caña. Pero a partir de 1850, 1860 se introduce toda la moderna tecnología de la revolución industrial, es decir, el vapor, la máquina de vapor, y se cambia toda la concepción de la fabricación del azúcar, haciéndolo más rápido, más rentable, de mayor calidad. El azúcar preindustrial era de menor calidad porque se sometía a una excesiva cocción, bien, etc. El proceso era muy simple, llegaba la caña, en esta fábrica entraba por esa puerta, esta era la plaza de caña, aquí se desmontaba la caña, luego veremos por dónde se entraba a esta fábrica la caña, y una vez que entraba se cortaba en trozos, pasaba por los molinos, por un tren de molinos, aquello molía. El caldo, el líquido, el jugo que soltaba era lo que servía, el resto era el bagazo. El bagazo era, digamos, la caña ya exprimida, estrujada, que se podía incluso reexprimir más, incluso utilizar como combustible en un momento dado, una vez seco. Una vez que se obtenía el jugo se le daba una primera cocción para que librara espuma, impurezas. Y una vez que se le limpiaban todas esas espumas, todas esas impurezas, se pasaba por unos filtros y de ahí ya iba a unas tachas donde hervía ese jugo completamente limpio, se pasaba a cocer, y cuando llegaba a un punto, el punto de azúcar que solo los maestros de azúcar conocían, esa especie de jarabe amielado, que todavía no se había convertido en cristales de azúcar, pero que no se podía pasar de cocción porque si se pasaba se estropeaba todo el proceso, era apartado, se ponían unos malaxadores y allí cristalizaba. Una vez que estaban los cristales de azúcar, pasaban a un ciclón que, como si fuera una centrifugadora de una lavadora, escupía las mieles que sobraban y quedaban los granos, los cristales de azúcar, que luego se extendían en unos lugares, en unos suelos, para que secaran completamente. De ahí se empaquetaban, se envasaban y salían para su distribución. Esa miel que había soltado se volvía de nuevo a recocer y volvía a dar cristales de azúcar de menor calidad. Y así se hacía hasta 4 o 5 veces. La última miel, que ya no se volvía a cocer, era la melaza, que es lo que nosotros hoy conocemos como miel de caña, que es lo que comemos. De esa última miel se podían extraer también alcoholes, lo que hoy conocemos como ron de caña, pero no solo ron de caña, se produce otro tipo de alcoholes de distintas calidades. Por ejemplo, gran parte del vodka que se produce en los países nórdicos se fabrica con alcoholes que se obtienen en la fábrica de ron Montero que hay en Motril, la fábrica de ron. Y es un proceso muy interesante. Bien, explicado y dicho esto, os diré que Joaquín Pérez del Pulgar, en el año 1879, coge y construye esta fábrica, a la que llama San Joaquín. Al pago entero le llama de las Mercedes porque su esposa era María de las Mercedes Black y Monsegur, fallecida en el año 1864, y en su honor le pone ese nombre a todo este pago. Construye esta fábrica, trae el agua aquí, no es que la trae, construye la fábrica encima de la acequia que previamente, unos años antes, había traído a través del acueducto, y le pone su nombre, Fábrica San Joaquín.
Y curiosamente esta es una fábrica no solamente azucarera, sino azucarera alcoholera. Aquí se fabricaba azúcar y aquí se producía alcohol de caña. Ojo, no quiere decir ron, alcohol. Luego, según la calidad de ese alcohol, en otros lugares se reconvertiría en ron o se utilizaría para otras cuestiones. No se nos ha conservado ni planos ni escrituras, al menos en archivos públicos, de esta fábrica, por lo que, como ahora veremos, cuando dejó de funcionar en 1930, ya no se ha molido más en ella, fue vaciada completamente de maquinaria y no sabemos, por tanto, qué había en cada sitio. Podemos intuir. Yo os voy a decir lo que yo he averiguado que hay en algunas de las zonas, pero no en todas. Deciros que la fábrica se construye en el año 79, que para construirla solicita al gobierno que la playa de Burriana sea declarada aduana y lugar de desembarque de maquinaria, madera, ladrillos, cal, yeso, materiales, todo lo que se necesitaba, y se le concede, y que además firman un pacto con los Larios. Y os tengo que hablar de esto porque no se entiende nada de esto sin la familia Lario. La familia Lario era una familia de la alta burguesía industrial y financiera malagueña, que curiosamente no construyen ni una sola fábrica de azúcar, pero se hacen dueños de fábricas de azúcar prácticamente desde Adra hasta Málaga, por el procedimiento de comprar otras que otra gente ha construido y sí, modernizarlas, agrandarlas, etc. Ellos habían comprado en 1872 la fábrica San José de Nerja, donde hoy se encuentra el Instituto El Chaparil. Y además habían comprado el ingenio de San Antonio Abad. Habían comprado la primera fábrica a vapor azucarera que se construye en Nerja en el año 1864, que fue Nuestra Señora de la Angustia, al lado de la ermita, que ya hoy prácticamente no queda casi nada de ella. Es decir, se habían hecho con todo lo que había de fábrica de azúcar en Nerja. Y cuando Joaquín Pérez del Pulgar construye esto, se convierten en claros enemigos económicos, porque los Larios compraban todo para cerrarlo. Eso que os quede claro, ellos no compraban todas las fábricas para tenerlas todas en funcionamiento. Ellos todo lo que compraron en Nerja lo cerraron, salvo San José, para que no hubiera ninguna factoría que les hiciera competencia. Claro, cuando surge esto, Larios ve aquí la competencia y entonces llegan a un acuerdo y firman un trato, firman un convenio por el cual toda la caña que se produzca, desde una línea que trazan desde Burriana, por donde hoy baja todo el mundo o casi todo el mundo a Burriana, esa carretera que desciende, por ese tajo, trazan una línea imaginaria que atraviesa el tablazo de Nerja, lo que hoy es Prolongación Rodríguez Acosta y todo eso, llega al cementerio, sube por el camino que hemos nosotros seguido, pasa por aquí por el Badén y sube hasta Lomas Llanas. Toda la caña que se produjera a levante de esa línea, molía aquí. Toda la que se producía a poniente de esa línea, molía en San José. Además, Pérez del Pulgar tenía unos 100.000 metros cuadrados de terreno en Nerja, en el Playazo, en La Vega, cerca del río Chillar, tenía de su propiedad. Esa caña podía traerse aquí a moler, pero los Larios mandaban a un administrador que controlara que era esa caña y no otra, y la cantidad de caña que venía de ahí. Y todo había penalizaciones económicas, y uno, en fin, veía que otro se saltaba el pacto al que habían llegado. Bien, llegan a ese acuerdo, todavía no se ha terminado de construir la fábrica, se termina la fábrica, y entonces Pérez del Pulgar pide al gobernador civil de Málaga, en 1868, pide que todo su terreno de Nerja y de Maro sea declarado colonia agrícola. Y entonces, desde el barranco de Maro hasta el barranco del Badén que hemos visto, más las tierras y casas que él poseía en Nerja, más la fundición de plomo de Terol que estaba detrás de Ayo, en la playa de Burriana había una fundición de plomo que él compra, pero no para utilizarla como fundición, sino como almacenes. Todo eso se declara colonia agrícola Las Mercedes, y unos años después consigue
que todas sus tierras de Maro, desde el barranco hasta el río de la Miel, se agreguen a esa colonia y entonces pasa a denominarse Colonia Agrícola Las Mercedes y Maro. Esta es Las Mercedes y aquella era Maro. Pero todo era una colonia agrícola, incluidas algunas tierras de Nerja y casas de Nerja. ¿Y eso por qué? Porque si a ti te declaraban tu terreno colonia agrícola, tenías una serie de beneficios económicos. Durante los primeros 15 años no pagabas ni una sola contribución, ni las tierras, ni las casas que aquí había. Además, el dueño, el administrador y los capataces tenían derecho de armas. Los hijos, tanto de todos de ellos como de todos los colonos que vivieran y trabajaran en la colonia, estaban exentos de una parte del servicio militar obligatorio de entonces. Además, toda la maquinaria que se utilizara aquí, todos los aperos de labranza que se utilizaban, no pagaban impuestos y se traían del extranjero. Imaginaros lo que costaba montar toda la maquinaria en el interior. Las máquinas se traían de fuera. Eran empresas belgas, francesas, inglesas, que por catálogo vendían prácticamente montadas. Incluso las fábricas se construían no como tú querías que se construyeran, sino según las necesidades y la planta que las fábricas de maquinaria te marcaban. Pues mire, usted necesita un tren de molinos de tanto, y para eso el espacio tiene que tener tanto de ancho, por tanto de altura, por tanto de tal. Y se construía la fábrica en función de las necesidades de instalación de la maquinaria. Bien, la fábrica, antes de pasar a contaros, unos años después, en el año 83, 4 años después, muere Joaquín Pérez del Pulgar. Toda la colonia Las Mercedes y Maro se distribuye entre sus 4 hijos, 3 varones y una mujer, María del Carmen. Os la nombro porque ella va a ser la que herede el pabellón que luego vamos a ver. Y estos pues se dividen todas las tierras por partes, corresponde a cada una parte, pero hay determinadas zonas como son la Casa Grande de Maro, como es el acueducto, como es el molino de papel del río de la Miel, que también les va a pertenecer y que va a estar fabricando papel hasta finales del 19 y principios del 20, y como es también lo que hemos dicho de Burriana, la antigua fundición de plomo de Burriana. Eso queda proindiviso, es decir, que es de los 4 sin trocearse, sin dividirse. Pero Pérez del Pulgar había tenido que pedir 500.000 pesetas, que en el año 83, se dice muy pronto, de crédito de préstamo al Banco Hipotecario de España para hacer frente a todo lo que había tenido que gastar para montar todo esto. Y entonces no puede pagar, el Banco Hipotecario de España se queda completamente con todo el terreno, toda la colonia Las Mercedes y Maro hipotecada, se queda en propiedad en 1894, aunque unos años después, en 1902, el marido de María del Carmen, es decir, la hija de que os he hablado, de Joaquín Pérez del Pulgar, que es un aristócrata sevillano llamado Rafael de Chávez y Manso, enterrado en Nerja, compra al Banco Hipotecario de España de nuevo todo lo que ellos habían perdido y se lo queda a su nombre. A partir de ahí hay veces que la fábrica muele, hay veces que la fábrica no muele. Este hombre muere inmediatamente en el año 1906, poco después pasa a manos de otra gente. En 1930 por fin Larios logra quedarse con todo el pastel. Y entonces Larios coge y una vez que se queda con esto hace, pum, pega el cerrojazo de fábrica. Fábrica cerrada. Mi fábrica en Nerja es San José y toda la caña va a moler a San José. Y ellos compran esto para cerrar. Y a partir de 1930 no hay ya producción. No sé, yo lo ignoro si puntualmente en la década de los 30 algún año pudiera haber sido utilizada para moler, lo ignoro, pero no me consta que esto funcionara ya a partir de 1930. Todo esto, todas las fincas que formaban las hazas de terreno que formaban la colonia, pasó a manos de los Larios. Y aquí tenemos, como veis, un paisaje, no es solo la fábrica, es un paisaje agroindustrial magnífico que tiene sentido porque es un paisaje histórico. O sea, aquí de lo que se trata no es solamente de luchar por la conservación de esta magnífica restos industriales o del pabellón que veamos más abajo o del acueducto, es que esto es un todo que no tiene sentido sin el paisaje agrario en el cual estamos.
Era una simbiosis. Y este paisaje yo creo que es una de las joyas que tiene Nerja. Ya veréis cuando bajemos, surcado de acequias, de ramales, el agua fluye, ya no se cultiva la caña de azúcar, miento, hay un señor que ha vuelto a cultivar y creo que está extrayendo jugo de caña para su venta, como jugo para beber, y tenemos que entender el paisaje. Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de este paisaje, por ejemplo? ¿Qué piensa la ciudadanía de Nerja una vez que se pueda poner en valor y se pueda tener conciencia de lo que esto es y de lo que esto representa, tanto para la historia como para el presente? Eso es un apunte que yo quiero dejar aquí. Bien, vamos a centrarnos en la fábrica. La fábrica es, como veis, una extensión enorme. Tiene aproximadamente unos 35.000 metros cuadrados de superficie. Es un rectángulo irregular, la parte más ancha es la cara norte, la más estrecha la cara sur, y tiene no solamente una fábrica, sino una serie de viviendas. Hay 8 casas para colonos pegadas en la parte a la cara norte, eran casas para que vivieran operarios de la fábrica, más 2 casas pegados a esta cara de levante, al final, una para el administrador y otra para el mecánico de la fábrica. Luego, toda ella estaba rodeada por una cerca de mampostería, como veis, y luego había una serie de edificios. Fuera, la casa del portero, ahí vivió hasta hace relativamente pocas décadas el guardés, que le llamaban, el guardés de todas estas ruinas, de toda esta fábrica. Y ese primer edificio que tenéis aquí era la alcoholera. Ahí era donde se producía el alcohol y donde estaba toda la producción de alcohol. Y el resto de los edificios eran propiamente la fábrica de azúcar. Las cañas se subían por esa rampa, ahora vamos a acercarnos, y de ahí eran depositadas en la zona de la fábrica donde ya se troceaba y pasaba al tren de molinos. Aunque no sabemos lo que hay en cada zona, pero sometiéndolo a un estudio y sobre todo viendo catálogos de antiguas fábricas azucareras de maquinaria, quedan aún en el suelo pues restos, por ejemplo, huecos donde podía haber ruedas de movimiento de determinada maquinaria, quedan en las paredes anclajes de la maquinaria. Entonces, haciendo un estudio comparativo, que eso llevaría su tiempo, se podría incluso ver todo el circuito interior de la fábrica. En la parte delantera tiene una enorme alberca ovalada, que servía para almacenar agua, que era necesario tener aquí agua en cantidades suficientes para el funcionamiento de la fábrica. Ya veremos que se encontraba por ahí la entrada principal, esta era la entrada de cañas, pero la entrada principal con una hornacina en la parte superior donde debía haber una imagen de un San Joaquín seguramente, y veremos también lo que queda de la casa de los dueños, de los Pérez del Pulgar. Se hacen una casa con jardín en el interior pegado a aquella parte. Esas 8 viviendas, más esas 2, más las 6 de Tetuán, más la de los dueños, más el pabellón y 6 casas más que había cerca del pabellón que se llamaban las casas de San Emilio, por el nombre de Emilio Pérez del Pulgar, el hijo mayor de Joaquín, eran las 24 casas que constituían las viviendas del Pago de las Mercedes. No había más originalmente. Y originalmente estoy hablando hasta 1903, que son las últimas escrituras que yo he manejado. Porque ya sabéis que en los archivos las escrituras no se pueden manejar de 100 años para acá, es el tope. Entonces no podemos manejar, por ejemplo, las escrituras de Larios, porque se compran en 1930 y todavía hay que esperar a 2031 para en el Archivo Histórico Provincial poder comprobar todo ese tipo de documentación. Ahora estamos simplemente a que Larios quiera dejar que se consulte su documentación de archivo y eso no es muy fácil que diga. Bien, vamos a ir a la parte ojo, está en ruinas. Entonces tener cuidado, en casi todos lados no hay techo, pero aquí sí, no entréis porque hay peligro de desprendimiento. Andar con mucho cuidado, estamos en una ruina.
la casa de los Pérez del Pulgar. Si os asomáis, veréis que todavía os asomáis en fila por esa puerta, veréis que todavía se conservan restos de pinturas decorativas en las paredes. La vivienda tenía 2 plantas y una planta sótano, que es por donde transcurre debajo la acequia, un poco una cámara de aire para impedir que la humedad subiera, y además utilizada como almacén para guardar provisiones, etc. Y bueno, os comento un poquito qué es esto. Primeramente hemos venido por la carretera y os cuento que no había tal carretera porque nosotros hemos ido por el camino histórico, pero en el año 1886 los herederos de Joaquín Pérez del Pulgar, los 4 hijos, venden un trozo de tierra desde Nerja, desde el Badén hasta Río de la Miel, para la construcción de la carretera que se estaba trazando. La carretera hasta Nerja se construye en esa década de 1880, ya está construida hasta Nerja, pero de Nerja para esta parte se construye a finales del 19 o primera década del 20. Hasta ese momento no aparecen los planos topográficos, la carretera ya construida, pero ellos le expropian, digamos, y venden toda la zona por la que hemos venido, aproximadamente unos 5 kilómetros y medio. Y llegamos aquí. Esto es el pabellón, así es como lo conoce la gente de la zona desde antaño y así es como aparece en la documentación histórica, con ese nombre. ¿Y qué es lo que era? Pues era, como su nombre indica, una casa de recreo. En el plano que os he citado varias veces de 1864 aparece como casa de recreo de Pérez del Pulgar. ¿Y qué era una casa de recreo? Pues aproximadamente a mediados del siglo XIX la burguesía, se pone de moda entre la burguesía hacerse con, hoy le llamaríamos un chalet, hacerse con una especie de casa campestre, ojo, construida según cánones académicos y clasicistas, no se construye en una casa de tipo popular y rural. Estamos viendo aquí, ahora os explicaré un poco el estilo, pero en un entorno rural, en un entorno campestre, donde disfrutar pues de tus propiedades, de tus posesiones. Lo hacen los Loring Heredia en la Concepción, en Málaga, y en la casa de recreo que se construye en donde hoy está San José. Lo hacen otros miembros de la burguesía en aquel momento y también lo hacen los Pérez del Pulgar. ¿Qué es lo que tenían ellos? Ellos tenían la casa grande de Maro, pero en todas estas tierras que acaban de comprar
pues tienen que construirse una casa para su residencia y eligen este lugar, lo vallan completamente, tiene la valla a unos 250 metros aproximadamente de perímetro y aquí habrá pues unos 6.000 metros cuadrados aproximadamente de terreno. Y esto era un jardín, esto no era un huerto como es ahora, ni para sembrar ni para... Esto era un jardín, entonces tenía una casa completamente rodeada de jardines, amena, donde ellos venían a descansar. Todavía no se había construido la fábrica y por lo tanto todavía no habían construido su casa en la fábrica, Entonces esta era la casa de recreo, recibe el nombre del pabellón, porque realmente es un pabellón, y con ese nombre, ya lo he dicho, lo conoce la gente. El edificio es un edificio de planta cuadrada y desarrollo cúbico, como veis, construido en mampostería, piedra y ladrillo, pero exteriormente estaba revocado y tenía incluso las esquinas pues imitando sillares en almohadillado, con molduras de cornisa, en fin, todo un vocabulario de arquitectura clasicista, como veis, como un pequeño palacete de aquellas villas del Renacimiento italiano, inspirándose en esa tradición arquitectónica. Con muchas ventanas, porque de lo que se trataba era de tener luminosidad y de poder contemplar el exterior. La puerta de entrada se encontraba aquí. Veis que este está reforzado con piedra, esta era la puerta original de entrada y salida a la casa. Tenía estos dos ventanales, otros dos en los lados y más al extremo dos óculos, dos ventanales. Vamos a entrar adentro para que veáis cuál era la distribución. De aquí se entraba una especie de zaguán descubierto completamente, de donde partían unas escaleras que subían a las habitaciones superiores y había debajo dos habitaciones inferiores. Y luego posteriormente ellos le van añadiendo una serie de dependencias de estancias que comunican, por sus azoteas comunican, pero eso ya es un poco más complicado de elucidar porque está muy perdido. Vamos a ver el interior y veréis una cosa coqueta, muy clasicista, para lo que servía, rodeado de su jardín, con unas vistas extraordinarias. Y me dice Rafa que quien quiera coge mata, que está permitido. No las habas pero las matas podéis coger, no las que queráis las podéis coger. Y que si queréis os podéis acercar al acantilado para poder ver la vista y el paisaje. Sí, por el trocito derecho mejor, por la mitad derecha de la finca podéis acercaros si queréis un poquito allí al acantilado. Y que pise todo el mundo por el mismo sitio y ya te hacen un camino. Sí, exacto, porque el otro está mojado, de la mitad para allá está mojado, entonces mejor no meterse que raro luego. Os comentaba que el pabellón, cuando muere Joaquín Pérez del Pulgar, se lo deja en herencia a su hija María del Carmen y a Rafael Chávez y Manso, el marqués de Tous, y lo recuperan de nuevo cuando Rafael Chávez le compra al banco hipotecario todo el pago de nuevo de las Mercedes y Maro para reunirlo, ¿no? Y claro, cuando lo compra Larios, pues entra también en el lote. Yo espero que con esta visita hayáis podido un poco comprender las palabras que yo decía en la fábrica, que cuando estamos hablando de paisaje, pero estamos hablando de una serie de elementos que está todo interconectado. No es el pabellón por un lado, la fábrica por otro, cosas que no tienen nada que ver. Todo obedece a un proyecto que este hombre, Joaquín Pérez del Pulgar, tiene en su mente, en su cabeza, que va materializándolo y que no es el paisaje agrícola, es el paisaje industrial, son los elementos construidos, es la red de acequias que todavía riega todas estas tierras. Por último, no os he hablado, pero sí quisiera comentaros, en las fábricas azucareras trabajaban como se llamaba a maquila, es decir, tú eras un colono, tú tenías arrendado un trozo de tierra y tú lo que hacías era que cuando cosechabas lo llevabas a la fábrica y la fábrica se quedaba la mitad para ella por haber molido la caña y la otra mitad te la pagaba. Como tú generalmente no tenías dinero, había que gastar dinero porque cada 2 años había que plantar de nuevo, coger zoca, plantar caña nueva, todo eso había que hacer una inversión, pues te quedabas sin dinero o la cosecha había sido mala y no te llegaba y los Larios cogían y te adelantaban dinero, los Larios o los Pérez del Pulgar,
te adelantaban el dinero del año siguiente. Claro, cuando el año siguiente ibas, ya te habías comido prácticamente, y eso era maquila. ¿Y qué ocurría? Que cuando tú ya no tenías dinero con qué pagar, pues ¿qué es lo que le podías dar al propietario de la fábrica? Tu casa y tu tierra. Y por ese procedimiento se fueron haciendo todo, de muchísimas fincas, de muchísimas casas de campo, de casas en Nerja. Pérez del Pulgar tenía casas en calle Granada, en calle La Cruz, tenía casas por todos lados, y los Larios lo mismo. Los de la Torre también en Frigiliana. ¿Qué? Los de la Torre en y la Frigiliana. familia de la Torre en Frigiliana. Todo el tema azucarero funcionaba así. Y a los pueblos que vayamos donde hubiera fábricas azucareras, sin duda. Y claro, una vez que Larios compra todo, pues hay colonos. Es decir, los colonos de los Pérez del Pulgar siguen siendo colonos, y son colonos de Larios, y muchos de ellos han quedado cultivando tierras hasta ahora todavía. Algunos ya lo van dejando, parece ser que las rentas han subido demasiado, que ya no es rentable trabajar el campo en esas condiciones, etcétera, etcétera. Esa es una historia que la gente de Nerja conoce bien, porque desde la década de los 80, cuando los colonos de Maro se encerraron en la cueva para llamar la atención sobre eso, esa ya es la parte, digamos, social de todo esto. Que el patrimonio es muy bonito, que el paisaje agroindustrial es muy bonito, pero que tiene también un sustrato social que no hay que perder nunca de vista, ¿no? Bueno, y aquí ha terminado la visita. Ahora vamos a ver, salimos por el mismo carril que hemos venido, tiramos a mano izquierda, todo es acerado, y ya terminamos en el Ecoahorro, que es de donde hemos partido. No es necesario ya que todos vayamos en fila, sino que ya cada cual retorna al ritmo que quiera. Agradeceros vuestra asistencia, deciros que esta visita tendrá continuación en otra que se organizará a finales de enero, donde nos centraremos en el patrimonio industrial azucarero, no ya de Maro, sino de Nerja, y recorreremos todos los antiguos ingenios y fábricas del río Chilla. Esa se hará a finales de enero, y todo esto concluirá aproximadamente en el mes de marzo en un encuentro que queremos organizar, pues donde, digamos, pues toda la gente que ha asistido, gente que quiera venir, pues de alguna manera debatamos sobre el patrimonio industrial azucarero que tenemos en Nerja, en Maro, qué opina la gente, qué se puede o qué se debe hacer, y digamos son 3 capítulos o 3 actos que van unidos en este ciclo con ideas de conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico. Más alguna otra sorpresa que ya vendrá y que no he anunciado. ¿De acuerdo? Siguiendo con este tema, yo soy la presidenta de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez, que trabajamos con la Bolaera en este tema del patrimonio industrial. Y quería aprovechar para invitaros a todos a la fiesta que vamos a celebrar el día 21 de diciembre en la azucarera de Torre del Mar, allí fuera, en la explanada, donde vamos a reunirnos todas las asociaciones y a poner un poco el punto inicial, aunque esto también ha sido un broche también de inicio, el punto inicial a todas las actividades que se van a dar en la provincia sobre 2015 años del patrimonio industrial, en este caso azucarero. También tenemos por aquí a miembros de la Asociación en Defensa de las Chimeneas de Málaga, que somos los que estamos trabajando en este tema. A las 12 de la mañana en la azucarera de Torre del Mar. El día 21. Domingo, es un domingo por la mañana también. Domingo 21 de diciembre en la azucarera de Torre del Mar. Bien. Pues nada, aquí hemos terminado. Muchas gracias.